RCR, la red que comunica y une al Perú. Ahora tenemos una grata visita. Nos acompaña Fernando Castillo Torres, economista, especialista en gestión social, magíster en gobierno y ciencia política en la Universidad Católica del Perú. Fernando, qué gusto saludarte. Como siempre, es un gusto de tenerla acá para platicar y sobre todo para proyectar qué nos espera, ¿no? Muy buenos días, José. Un gusto nuevamente compartir contigo, con todos nuestros radioescuchas a lo largo y ancho de nuestro país. Muchas gracias por la invitación. La última vez que conversábamos, el 5 de agosto, estaba revisando mis archivos. Tú expresabas la preocupación por la falta de horizonte en el país, ¿no? Y sobre todo por el abierto populismo que había mostrado el presidente en su mensaje el 28 de julio, ¿no? Ha transcurrido un mes y días y la situación aún sigue más incierta. Crisis sanitaria, crisis política, la falta de rumbo de este gobierno, desorden, caos. ¿Hacia dónde nos puede estar llevando esta incertidumbre, este caos, este desorden que estamos viviendo? Y te olvidas de algo, mi querido Pepe. Por En favor. aquella oportunidad había comentado que si esto sigue así, la próxima evaluación de las clasificadoras de riesgo no se iban a bajar de nivel. Y que el próximo informe del estudio Fraser en minería nos iba a bajar Así de es, nivel. en efecto. Y que los diversos analistas internacionales nos iban a poner en otro estatus de lo que significa generación de inversión. Hoy, lamentablemente, Moody's ayer ha sido público el hecho que haya rebajado la condición de calificación de riesgo de Perú. Y a la vez hoy día amanecemos con otra noticia. O sea, en el tema de la calificación de riesgo de un país, este va arrastrando otros elementos. Y hoy amanecemos con una noticia que la misma calificadora Moody's acaba de bajar la calificación de riesgo también a los bancos Scotiabank, Banco de Crédito del Perú, BBVA, el Banco Interbank del Grupo Rodríguez Pastor y el Banco de la Nación. Eso quiere decir tasas van a subir, créditos van a encarecerse, las hipotecas van a ir a otro ritmo. Se viene un desencadenamiento de acontecimientos a partir de esto, ¿no? Estamos hablando que los toc de los bancos están en observación en este momento, están en cuidados intensivos. No ha llegado a cuidados intensivos, pero hay una disminución del nivel. O sea, las clasificadoras de riesgo tienen diversos niveles de evaluación, pero sin embargo lo que marca siempre en este tipo de cosas es una tendencia. Estas son evaluaciones que por lo general son trimestrales, salvo que hubiera algún hecho impactante. Ahora, estamos viendo Moody's. En las próximas semanas seguramente también Standard Poor's va a lanzar su clasificación, en la cual seguramente vamos a seguir bajando. Fitch, que es la otra clasificadora de riesgo que es reconocida en el mundo. Y además no olvidemos que veintitantos bancos en el Perú tienen también análisis de riesgo, pero son internos, no son públicos, pero son alcanzados sus accionistas también para que puedan tener conocimiento de cómo marcha la economía nacional. En efecto, hace un mes cuando conversamos, tú ponías en la mesa, en el debate, cuáles son los riesgos inmediatos. La calificadora Moody's ya ha puesto mucha atención en el caso peruano, pero tú también incidías en cuál va a ser la evaluación cuando conozcamos a fin de años la calificación de Fraser, ¿no? Ahora, ¿cómo nos impacta en el día a día? ¿Cómo impacta al ciudadano común y corriente estas medidas, ¿no? ¿Qué afectación va a tener en la economía? Y en un tema principal que poco se está abordando. No sabemos si se trata de obviar de una manera deliberada, pero ya se conoce a voces que va a tener un fuerte impacto en la depresión, en que la inversión siga deprimida. Así es. Mira, hace pocos días estaba en el norte, recorriendo algunas localidades, y conversaba con unos panaderos. Le decía, ¿cómo están haciendo con el incremento del precio del dólar? El pan ha subido, no podemos subirlo si no, no compran. Dice. ¿Y qué cosa han hecho? Hemos reducido el peso y el tamaño. Entonces, lo que está pasando y lo que va a suceder es que esta crecida del dólar, que yo veo bien difícil que pueda estabilizarse en algún momento, por dos razones. En principio, anteriormente estaban ingresando un promedio de $1.000 millones al mes a Perú, producto de la inversión extranjera. Desde abril de este año, en que se ha conocido el resultado electoral, están saliendo $3.000 millones mensuales y no está entrando la cantidad que entraba anteriormente. Tú tienes que, si eso se proyecta de abril a diciembre, vamos a tener 30.000 millones fuera. Ya hay 15.000 a 18.000 millones fuera. Y lo que se viene hacia diciembre es que probablemente siga saliendo dólares. Si está saliendo dólar y no está ingresando porque no hay inversión extranjera, obviamente, por un efecto básico que cualquier estudiante de primer ciclo de economía lo sabe, ante la ausencia genera una
sobre demanda, ¿no? Entonces, de una u otra forma, el dólar ya sigue subiendo, sigue trepando, ya hay estimaciones que va a llegar a 4 soles 30. Sin embargo, el marco macroeconómico multianual que ha presentado el Perú sigue con un dólar de 3.80, por lo cual si inicias con una premisa equivocada, vas a terminar con un resultado equivocado. Y lo otro en que también se está equivocando el marco macroeconómico multianual es que está poniendo en consideración de la inversión extranjera para el año 2022 algo superior a los 3.000 millones de dólares, considerando que proyectos como Yanacocha Sulfuros, que no va a salir porque Newmont ya lo dijo, considerando que Pampacancha de Hatbay estaría encaminado porque acaban de sacar una consulta previa, considerando que Chalcobamba, que hasta este momento, 31 meses después, el Ministerio de Energía y Minas no termina de cerrar un proceso de consulta previa, por lo tanto es muy difícil de que pueda caminar la ampliación de las Bambas, considerando Corani, que todos sabemos que no tiene recursos para construir y que definitivamente no va a salir el año 2022 tampoco. Entonces tenemos un marco macroeconómico multianual mal elaborado o adredemente han elaborado un documento que no tiene un sustento técnico debido, ¿no? Ahora, lo que tú estás puntualizando, creo que hay que tomarlo con mucha atención. Ayer hemos escuchado al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, hacer anuncios bastante optimistas. Incluso él ha dicho que no le preocupaba mucho la calificación de Moody's, pero cuando te acabo de escuchar del listado de probables inversiones anunciadas ayer por el ministro, probablemente lo ha hecho de buena fe, otros creen que lo ha hecho de manera deliberada, pero lo cierto es que están en riesgo estas inversiones, no tenemos claridad. Tú conoces muy de cerca, sigues siempre el manejo de las inversiones, el manejo económico del día a día, viajas bastante, entonces conoces cómo reacciona el mercado y conoces cómo están los agentes económicos, ¿no? En la última oportunidad, José, yo les comentaba que si el país, por lo menos el partido de gobierno, Perú Libre, está promoviendo una asamblea constituyente, siguen recogiendo firmas, eso genera inestabilidad e incertidumbre porque tú no sabes si vas a seguir con esta constitución o no. Y tienes entonces un elemento adicional en el cual, en el horizonte de tiempo de lo que significa aprobar un referéndum, te puede tomar entre 1 y 2 años, en tanto no tengas la definición que no habrá cambio constitucional, es bien difícil que alguien apueste en inversiones que son de alto riesgo. La minería son inversiones de alto riesgo y de largo plazo. Yo he visto ayer la presentación del señor ministro en el Congreso de la República, tratando de minimizar esta calificación. Bueno, es lamentable, pues tenemos un ministro de Economía que en los últimos 5 años se ha dedicado a repartir volantes de conflictividad, promoviendo una labor muy activa en el mundo de las ONGs, que no está mal, pero sin embargo de temas de economía difícilmente podría ser uno de los mejores expositores en esa materia. No puede minimizar una clasificación de riesgo que nos sigue tirando hacia abajo, porque la misma clasificadora de riesgo, que es la que establece de alguna manera ciertos alcances para quienes van a invertir. Fíjate, José, en algunas compañías globales ya sus directores tienen definido, no hoy, desde hace 2 o 3 años que ha empezado esta vorágine de cambios en distintos lugares del mundo, que se invierte solo en países que tengan determinada clasificación de riesgo. Es decir, aquellos que va bajando la clasificación de riesgo ni siquiera son tomados en consideración para invertir. Entonces, si nosotros vamos a seguir bajando, porque va a haber una nueva evaluación seguramente en diciembre, nosotros vamos a seguir perdiendo nuestra calificación, va a ser mucho más dramático porque eso lo va a vivir el poblador de a pie. No vamos a tener inversión. Al no haber inversión, no va a haber generación de mayor empleo. Si no hay generación de mayor empleo, en diciembre tenemos 250.000 jóvenes nuevos de la PEA incorporándose al mercado sin tener qué cosa es lo que van a hacer. Entonces, es muy delicado esto y no es cuestión de tomarlo solamente y los demás países no están bien, nosotros deberíamos también no estar bien. Estamos dialogando con Fernando Castillo Torres, economista, especialista en gestión social, magíster en gobierno y ciencia política en la Universidad Católica de Perú. Hoy hay una interesante entrevista en el diario Gestión, diario de Economía, Negocios y Finanzas, Jaime Reus, que es el principal funcionario de Moody's en nuestro país, ¿no? Dice que lo ideal en medio de toda esta situación caótica es que el gobierno intente siquiera mantener la situación actual, porque lo otro sería un cambio total, ya borrar un poco el concepto ideológico, borrar el precepto de la Asamblea Constituyente, etcétera, etcétera, cosa que no se espera por lo menos en los próximos meses, ¿no? Me gustaría que nos expliques de una manera bastante didáctica cómo pesa a un inversionista medir si un país es o no atractivo.
En el Perú, mucha gente dice, no, pero ¿qué tiene que ver la Asamblea Constituyente con una inversión? ¿Qué tiene que ver los cambios que está dando el gobierno con la inversión? Y tú, de una u otra manera, siempre frecuentas, ¿no? Consultas, te hacen consultas también a ti, entonces sabes cómo reacciona un inversionista y por qué el Perú puede o no puede ser un país atractivo en este momento, ¿no? Sí, mira, cualquier inversión que fuera, vamos a dejar a la minería a un costado. Claro. Cualquier inversión, vamos a suponer una inversión agrícola. Ya. Si no tiene estimado, por eso los créditos en materia agrícola son muy caras. Claro. Si no tiene estimado, no tiene la seguridad que el otro año vamos a tener una nevada en una zona en donde está el cultivo y probablemente termine acabando con el mismo. Por eso sus tasas son muy altas, porque no hay la predictibilidad para saber que esa es una inversión que tiene renta segura garantizada, porque hay elementos en el camino que hacen que eso sea improbable. No tengo la seguridad. Si yo siembro un cultivo X, que el clima me va a acompañar permanentemente. Entonces puedo tener una dificultad. Eso hace que tu crédito sea más alto. Entonces, por eso es que tú ves un policía, un profesor, un trabajador estatal, puede tener un crédito a 12, 14, 15%. Un agricultor lo tiene a 35%. ¿Por qué a 12, 13? Porque la garantía no es él como persona, sino el Estado, la planilla contra la cual el banco hace el soporte de esta garantía. En el tema de minería, son procesos en los cuales se requiere muchísimo análisis en los estudios de factibilidad y sobre todo siendo procesos a largo plazo. Una unidad minera puede tener 5, 10, 15, 50 años de explotación y entonces hay una corrida de los elementos que contribuyen a lo que va a significar el ingreso. Tú tienes una inversión, por ejemplo, un proyecto X, ya Corcovado, que debe tener un promedio de $800 millones de inversión. Esa inversión está anualizada cómo va a ser su recuperación. Montas una clínica, un hospital, lo que fuera, $300.000 de inversión. Tú haces tu anualización, en qué tiempo vas a recuperar esa inversión y desde cuándo vas a tener utilidad. En condiciones normales, los economistas le llaman ceteris paribus. ¿Ya? En estas formas naturales, tú tienes un estimado. Pero si uno de los elementos, de los condicionantes que llegues a esa recuperación cambia en el camino, por ejemplo, la tributación, por ejemplo, los permisos, por ejemplo, la conflictividad social que sube de 2 a 5% el costo, el modelo ya no corre. Entonces, económicamente, financieramente ya no recuperas esa inversión. Y cuando hay riesgo, sencillamente no me atrevo a dar ese paso. Tú has mencionado una palabra, predictibilidad. El otro día conversaba con un economista y me decía, estamos perdiendo el valor más preciado que hemos tenido en el país en las últimas 3 décadas. Predictibilidad. Seguridad jurídica y predictibilidad. ¿Qué significa? Me dice predictibilidad. Yo te creo y te sigo creyendo. Sí. Pero cuando pierdes la predictibilidad, no te creo nada. ¿Sabes qué es lo que ha hecho José este gobierno en 30 días? Acabar lo que el Perú ha logrado en 20 años. Porque en estos 30 días lo que se ha hecho es hacer que el inversionista desconfíe del país. Y la desconfianza generalizada no solamente tiene que ver con elementos que vengan con inversión minera, que es la más fuerte en el Perú. Todas las inversiones se ven retraídas por eso y se ven con esa dificultad. Yo te ponía el ejemplo de la agroexportación. Cerro Prieto ha ido a comprar tierras a Colombia, Damper, y cada una de las grandes agroexportadoras que tenían grandes proyectos en la costa de duplicar, triplicar. No, ya congelaron todo. Ya congelaron todo y ya se fueron a Colombia a ver por qué le ofrece mejores condiciones. Un inversionista en el mundo es un ejemplo sencillo que te decía la bodega. Esta naranja cuesta un sola calle, acá cuesta 50 céntimos. ¿Dónde la compras? Es la misma naranja. La compras en donde te da mejores condiciones económicas. Si nosotros no la vamos a perder esas condiciones que hemos generado en 20 años, ten la plena seguridad que cualquier inversionista ni siquiera lo va a pensar, se va a otro lado. Ahora me gustaría ya desarrollar contigo un tema más ligado al sector minería, ¿no? Pero Frankie ha dicho ayer que se va a insistir en solicitar facultades delegadas al Congreso en materia tributaria, ¿no? Y en varias oportunidades lo ha replicado que se va a aplicar o se piensa aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras, ¿no? ¿Es o no es conveniente? ¿Es una medida acertada o es una medida que no acompaña a seguir generando confianza? A ver, en el Perú, quizás sería bueno que el ministro revise. En el Perú, varias empresas tienen contrato de estabilidad tributaria, contrato de estabilidad fiscal que tiene rango de ley, tiene rango constitucional. Cualquier movimiento de esa, y no es gratis, porque una compañía X tiene un contrato de estabilidad tributaria y paga 2% de más del impuesto a la renta, que es un fee
para garantizar que tenga esa protección, que ante posibles cambios como el que se busca en este momento, esta empresa tenga esa protección de que no se mueve su impuesto, ¿no? Porque su modelo económico ha corrido con ese impuesto. Ha hecho la simulación y dice, con esto se va a recuperar en tanto tiempo y nuestras utilidades a partir de eso son X, ¿no? Tendrá que negociar con estas compañías porque no puedes tú entrar con digamos, tributos nuevos si es que no tienes... Ahora, son contratos ley, ¿no? Contratos ley. Son 7, 8 empresas, si mal no me equivoco, de las más grandes que tienen ese contrato ley. Tú puedes aplicar de ahí para todas las demás. Ok, ¿qué es lo que va a suceder nuevamente? Probablemente las empresas que ya están operando van a continuar. Eso nadie se va a ir, porque sencillamente tienen un tajo abierto, hay inversión hundida, hay de alguna forma la parte de la inversión ya recuperada, haces tu proyección, pagas el impuesto. Lo que sí está garantizado es que no van a seguir invirtiendo, porque las condiciones son mayores que las que tienes en otro país. Tú vas a aplicar más impuesto. En este momento el Perú, nosotros hicimos hace 2 años con Gonzalo Tamayo, con Macrocónsul, un estudio mundial, el tema de competitividad de Perú, Australia, China, Estados Unidos, México, Sudáfrica, Colombia y Chile, y Perú. Y estábamos en diversos temas bastante abajo, pero uno de los temas en donde era atractivo era que la estabilidad tributaria acá podía estar comparada con los demás países. Sin embargo, si tú incrementas puntos porcentuales en tributación, sencillamente pierdes competitividad frente a otros países. Muchos de los defensores del gobierno han dicho, lo van a pagar, claro que lo van a pagar, no se hacen problema, va a costar, sí, pero no van a reinvertir. Terminarán ese tajo que le falta 3, 4 años, 5 años y se van, como ha sucedido en Bolivia. El modelo de Bolivia es eso, han aplicado más impuestos, las compañías que han estado ahí han terminado y se han retirado y no han vuelto a invertir. No hay $1 nuevo en Bolivia en temas mineros. En realidad han destrozado las inversiones nuevas en Bolivia, ¿no? Por supuesto, porque si tú ya tienes una inversión X, miles de millones de dólares, ya has recuperado la misma, estás en un proceso en el cual está en el margen de utilidad, normalmente hay reinversión. Cuando uno dice, oye, yo tengo una unidad, una concesión que puede dar explotación para 40 años, no es que tengo un tajo para 40 años. Tengo concesiones en las cuales avanzo con un tajo 5 o 10 años y voy ampliando el otro. Avanzo el otro, conforme va bajando, pierde ley y va entrando el otro tajo. ¿Qué es lo que va a suceder? Se agotará el tajo y no va a abrir el siguiente, sencillo. ¿Y eso qué implica? Que el Perú va a tener que en los próximos 3, 4 años ir cayendo su producción minera, como hoy sigue cayendo el oro día a día. Y sería dramático para el futuro del país sabiendo que el cobre va a seguir subiendo de precio. O sea, hay que estar locos. ¿Quiénes son responsables de esto? No es Perú Libre porque ganó la elección ya. Sabíamos lo que nos iba a proponer. Los responsables son los aliados que lo están sustentando. Verónica Mendoza, el Partido Morado, Martín Vizcarra con Somos Perú. Esos son los responsables de sostener hoy el gobierno. Porque el gobierno como tal no debe sorprendernos. Esa ha sido su prédica. Ellos han llegado abiertamente y ya lo han dicho, quiero hacer esto. Y es lógico que tengan esa opción. El Perú, en cierta forma, en la primera vuelta votó por una parte por esa opción. Pero ¿quién es responsable hoy? Ya no es ni siquiera Perú Libre solo, es quienes lo están respaldando para tener un escueto equilibrio en el Congreso. Interesante lo que manifiesta, ¿no? Los aliados o los garantes políticos que están justamente acompañando al gobierno. Y todos ellos han tenido una prédica anti-inversiones, ¿no? Anti-minería, ¿no? Ligados muchos a organismos no gubernamentales, ¿no? Entonces, la gran pregunta es si todo lo que en algún momento de buena fe lo puede expresar algún ministro de Estado, sea el ministro de Energía y Minas o el ministro de Economía y Finanzas, se va a cumplir cuando lo real es que la esencia, el norte, es que siempre han tenido una posición bien marcada contra las inversiones. ¿Qué podemos esperar en ese panorama? Si esa estructura política de 50 votos se mantiene, difícilmente se va a poder elegir tribunal constitucional, porque con 80 no eliges. 2, no vas a proceder ningún proceso de vacancia ni nada, porque no llegan los votos. 3, cualquier modificación de corte constitucional que quiera hacer uno o el otro tampoco se va a poder dar, porque la cifra actual de 80-50 no permite que se llegue a los 2/3 que exige un conjunto de reformas constitucionales que la misma Constitución y el reglamento de Constitución exigen con un número de votos mínimos, ¿no? Por lo pronto, este nuevo Tribunal Constitucional va a ser bien difícil que pueda sacarse adelante con 80 votos. Ahora, otro tema que me gustaría abordar contigo es el enfoque social que
está dando el gobierno al tema de los conflictos, ¿no? Más allá que el presidente del Consejo de Ministros llegue en caballo, que es un tema ya anecdótico, que no deja llamar la atención naturalmente, pero no es el tema de fondo naturalmente. Le Porque va a el tema de pedir a fondo, Chumbivilcas que lo único que falta a Chumbivilcas es que lo violen. sí, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre, no? Pero en el tema, en el enfoque social, estamos viendo que llega a una reunión, hace un conjunto de promesas que están fuera del marco legal, no se soluciona nada y lo único que hemos conversado con algunos dirigentes genera sobreexpectativas. O sea, hay en realidad una voluntad para seguir deprimiendo más al sector, ¿no? Entonces, este enfoque social, ¿qué riesgo o en qué riesgo nos está colocando en estos momentos? A ver, el ministro de Energía y Minas, de quien al menos sí se le puede ver una intención de promover la actividad, lo que sí tiene es que está bastante alejado del sector, no conoce cuáles son los procedimientos, Claro. desconoce la parte normativa, se le ha notado en las expresiones que tiene en las distintas entrevistas que su paso por el sector pues ha sido probablemente de lectoría o simplemente de poder tener un conocimiento muy tangencial, por dentro no lo conoce. Y en esencia se ha hecho un conjunto de planteamientos desde el gobierno de un nuevo proceso de encontrar una llamada rentabilidad social, que no tiene hasta ahora una estructura completamente definida, cuáles son los parámetros de medición, qué indicadores debe tomar en consideración, cuáles son los Y nadie te explica y qué por es. supuesto, ¿por qué? Porque es producto también de una retórica propositiva sin tener un sustento técnico a la espalda. Yo puedo mañana más tarde construir una posta o construir un estadio y los dos tienen rentabilidad social. ¿Cuál vale? ¿Cuál es la que de verdad debo hacer? Ahora se habla de un desarrollo territorial, correcto. ¿Cuál es el gran problema que sucede en el Estado, mi querido José? Es que cada vez que llega una nueva gestión, empieza a escribir el Nuevo Testamento desde su llegada. Entonces desconoce muchos procesos que en el pasado se han podido avanzar correctamente, ¿no? Se han podido construir con participación de todos. Y el desconocimiento claro que tienen de cómo funciona el Estado está haciendo que, de repente, con el mejor de los ánimos, no quiero pensar mal, pero de repente con el mejor de los ánimos plantean y proponen ofertas que cuando llegan al escritorio de su despacho le dicen, esto no se puede porque tal norma y tal norma no lo permiten. Y entonces, ¿cuál es su primer llamado? Cambiemos la norma, sin importar lo que eso implique, cosa que es mucho más grave y más delicada aún, ¿no? Yo creo que el afianzamiento de estas autoridades, muchas de ellas altamente cuestionadas, ¿no? Altamente cuestionadas, lo que está pasando con varios de los ministros con pruebas de vinculación a Sendero Luminoso, con pruebas de vinculación a distintos actos ligados en contra de la ley, etc., hace que se genere todo un mar de dudas mayor todavía de lo que va a hacer con nuestro país. Ahora, y el otro aspecto que está ligado justamente al tema de las negociaciones, al tema de las conversaciones, mesa de diálogos, etcétera, es que cada vez que, en las últimas semanas hemos visto que cada vez que hay conversaciones, lo que se intenta es vulnerar el marco legal, ¿no? Pero por supuesto, O sea, tú yo no no puedes puedo decir... entender cómo un presidente del Consejo de Ministros vaya y dice, esto vamos a cambiarlo, cuando esa es normatividad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, me refiero a lo que está ocurriendo en el Corredor Minero del Sur, ¿no? Pero no solo eso, fíjate, José, tú vas acá, estás en la avenida Bancay y de repente tienes una manifestación y la policía sencillamente no lo deja pasar. 2.000 personas, 1.000 personas y la policía no lo deja pasar. Eso es protección del Estado de Derecho. Así es. Eso es lo que debe pasar. En el corredor no tienes esa condición. Claro. 20 personas van y bloquean una carretera donde transita 30% del cobre del Perú, 4% del cobre del planeta, y sencillamente nadie dice nada, no hay Estado de Derecho. Porque tienes un conjunto de autoridades que dice, es que vamos a hacer un paro pacífico, un bloqueo pacífico, en donde todos pasan menos las compañías mineras. Eso es una extorsión, eso tiene nombre y apellido, se llama chantaje. Y si el gobierno no hace nada de eso, es simplemente cómplice de un chantaje. Entonces, no se puede escudar en el llamado proceso de diálogo cuando tú tienes situaciones de poblaciones de 120.000 habitantes y 20 personas bloqueando una vía. Yo decía a veces a modo de broma, eso lo retiro con un grupo de Boy Scouts, pero sin embargo no hay en el gobierno una previsión para poder ejercer y hacer cumplir el Estado de Derecho. Finalmente, un tema muy peligroso que nosotros lo estamos viendo y siempre lo hemos dicho, ¿no? Siempre se argumenta el tema de la criminalización de la protesta, ¿no? Eso es falso. Y Eso es falso porque no existe criminalización frente a actos que de verdad son delictivos. O sea,
nos hemos dejado posesionar un término porque lo repiten más veces, porque tiene un aparato propagandístico sólido, fuerte, y porque el gobierno también es mudo y no dice nada. Y la justicia no cumple. Y la justicia no, eso. Entonces, si yo tengo una persona en cualquier lugar del país que me bloquea en este momento la avenida Arequipa, Ya ese comete un señor delito. está cometiendo un delito, es un delincuente, no hay otra forma de llamarlo. Claro. Pero en el argot de las organizaciones de izquierda, ese señor es un defensor de derechos humanos. Y entonces, tú puedes, la protesta está garantizada en nuestro Perú, pero lo que no puedes hacer es afectar el derecho de los demás. Mi estimado Fernando, como siempre yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta invitación y con seguridad vamos a seguir conversando de esos temas. Muchas gracias. En tono más optimista, ¿no? Quisiéramos tenerlo todos los peruanos, pero la realidad a veces nos invita a seguir analizando. El peruano es optimista en general. ¿Ya? Fíjate, José, todos los peruanos, nosotros, sabiendo que estas cosas están sucediendo, nos levantamos todos los días con ganas de sacar adelante nuestro país. Todos los peruanos en el último rincón del país tienen ese optimismo y viven con la expectativa y la esperanza de mejora para ellos, para su familia y para nuestro país. El tema es que necesitamos un gobierno que acompañe ese optimismo, lo conduzca, lo lidere y lo lleve a un buen puerto. Y un gobierno transparente, cosa que no estamos viendo en este momento. Estaba con nosotros Fernando Castillo Torres, economista, especialista en gestión social, magíster en gobierno y ciencia política en la Universidad Católica del Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.